El coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa, coordinador de Fundación Dos Pañuelos, ahí tienen cómo comunicarse con él, @Antonio Guevara, se ha convertido en un pitonizo, porque en su más reciente trabajo, que lleva por título Dos militares victoriosos, habla, entre otras cosas, de cómo una tiranía utiliza para lo que hace para tener el control social. De eso queríamos hablar con él, que nos explicara bien esto. Y lo otro, porque tiene una especie de ya una novela, porque tiene varios capítulos, el puesto número 4. ¿Por qué es tan importante el puesto número 4? Bienvenido, coronel Antonio María Guevara. Lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para tus seguidores. Igualmente, buenos días. Cuenta, ¿cómo hace una tiranía para tener el control social? Bueno, controlando las llaves de paso y los switches. Eso es fundamental. ¿Qué significa eso? El ciudadano común tiene unas necesidades que son fundamentales. Tiene necesidad de comunicación, necesidad de transporte, necesidad de alimentación, necesidad de comunicarse, esa entre otras. Y para eso, eso recae en los servicios públicos. Sobre El todo, régimen, perdón, en la electricidad, porque sin electricidad no hay ni siquiera posibilidad de echar gasolina al carro, no hay necesidad de comunicarse, no se puede ir de compras porque están apagados están cerrados los abastos y los supermercados porque no hay electricidad. claro, estamos hablando de servicios públicos en general, entre los cuales la electricidad, el agua, la distribución de la gasolina, la comida, las comunicaciones, la telefonía, todo lo que signifique para interrelacionarse el ciudadano común y corriente ante la sociedad. Cuando el régimen utiliza eso para inducir, para remitir, para controlar eso es lo que se llama control social. Y eso es lo que acaba de ocurrir precisamente el día jueves, cuando se inició el famoso mega apagón. Entre paréntesis, no es el primero que se usa, porque en el año 2019, cuando estaba empezando el interinato, el gobierno interino presidido por Juan Guaidó, ese megapagón también se inició y fue una redición textual la que acaba de ocurrir. Y ocurrió también precisamente en la antesala de un fin de semana, porque en la antesala de un fin de semana, tú agarras el jueves, el viernes y lo empatas con el sábado y con el domingo. Son 4 días en los cuales el gobierno, el régimen, le baja el copete al tema político que esté de moda en ese momento. El tema político que está de moda en este momento en Venezuela es el tema del cambio político derivado del resultado de las elecciones del 28 de julio pasado, en el cual ganó abiertamente el señor Edmundo González Urrutia, y ya se presentaron las actas y ya hay un movimiento a nivel internacional y a nivel interno del conocimiento de esa victoria. Y además de eso está latente, que esto es lo más importante, más allá de eso que acabo de decir, lo más importante es que está latente que la gente salga a la calle a terminar de cobrar esa victoria que no la ha cobrado. Y el gobierno está claramente consciente que la única manera de cobrar esa victoria es con la gente en la calle haciéndole la operación Tuntún al revés al régimen para que precisamente entregue el poder. Y entonces, con el control de las llaves de paso para el agua, para la telefonía, para la electricidad, para el gas, para la gasolina, y para el resto de los servicios públicos en la mano, el gobierno abre y cierra eso a conveniencia porque logra muchos de los objetivos, entre los cuales precisamente está el ejercicio del control social. Porque imagínate tú, la gente le quitan la electricidad estando en una convocatoria para una protesta a las 7 de la noche, inmediatamente la gente asume el temor, asume el miedo y se regresa para su casa. Eso es normal, pero además eso le facilita la represión al régimen, porque sin electricidad la gente se segmenta y facilita precisamente las detenciones, las persecuciones, el hostigamiento de los órganos represivos del régimen. Eso además reduce la resistencia porque, mira, después de 2 o 3 días sin luz, que no funcionan las lavadoras,
te llegue el agua, la gente se pone en un gran dilema. Bueno, tengo allá un bojote de ropa sin lavar. Además, no he podido cocinar, no he podido bajar las posetas y me llega el agua exactamente en el momento de la convocatoria. La gente entra en un proceso de reducción y entra en un proceso de manejarse en alternativas de lo más importante para él en ese momento. Pero ahora imagínate tú que eso se prolongue en el tiempo, ¿verdad? Y por supuesto, eso le baja. Yo no sé si le has hecho seguimiento, pero el tema de moda en Venezuela, que es precisamente el cambio político como consecuencia de los resultados electorales del 28 de julio, en estos últimos 3 días se le ha bajado bastante a nivel de intensidad. Porque la gente lo que está es pendiente de dónde se fue la luz, dónde llegó, dónde cargar el teléfono, cómo irse rápidamente a prender la lavadora para meter, si es que llega el agua también. Entonces, ese control de los servicios públicos bajo el mando, porque eso forma parte de un plan macabro del régimen, bajo el mando del general Baja el Switch y bajo el mando también del almirante Llave de Paso, por supuesto que eso incide psicológicamente, emocionalmente en el ciudadano que quiere ir a protestar, que está ganado para presionar por el cambio político del país, pero también tiene otro tipo de necesidades, que sabe que ese tipo de necesidades debe enfrentarlas también y debe repartirse. Entonces, ese es el tema de cómo este tipo de regímenes controla emocionalmente a la población y eso es lo que se llama control social, entre paréntesis. Ese es un librito muy bien calcado al pie de la letra de lo que hacen el régimen cubano con el pueblo cubano. O sea que para Entonces, usted, o sea que para usted no, el único atentado que hubo, que sí hubo un atentado, fue de la tiranía, del régimen, para lograr todo eso, porque además hay videos y de las denuncias de cómo en Miraflores, a finales de julio, ¿no? Entraron los aparatos necesarios para tener electricidad en caso de la carencia de ella en el resto del país o en los alrededores de Miraflores. sí, es que esto forma parte de un pulido y refinado plan del régimen en el que pone a coincidir muchas cosas, porque el resumen, lo conclusivo de la difusión de su plan es precisamente sindicar en las responsabilidades al liderazgo opositor. Ese saboteo al que ellos apelan, al que ellos aluden en los medios de comunicación y en las redes sociales, tienen la oportunidad de ponerle nombres y apellidos, porque empatan un poquitico de una declaración anterior pongamos, de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia o de Juan Pablo Guanipa o de cualquiera de los líderes de la oposición y lo ensamblan precisamente con lo que acaba de ocurrir y dicen, este es el culpable. Como están haciendo a propósito con una declaración anterior que hizo muy referencialmente María Corina Machado y eso es lo que están utilizando para sindicarla en las responsabilidades de este saboteo. Pero todo el mundo sabe que allí es 2 más 2 son 4, o sea, rabo de cochino, oreja de cochino, pata de cochino, trompa de cochino. Es obvio que el régimen está usando sus mecanismos, sus instrumentos, exactamente para ganar tiempo, que es lo que precisamente le da el suficiente oxígeno frente al poder y la desmovilización de la gente para cobrar la factura del 28 de julio. O sea que usted sí cree en la movilización, porque ya empiezan a decir la gente, ay, movilización, movilización. O sea que es muy importante continuar con con la movilización, ¿no? Para desestabilizar el régimen. Yo creo que es el único mecanismo viable y expedito que hay en el tablero para cobrar la factura del 28 de julio. La movilización, la gente en la calle. Esa convocatoria, por supuesto, tiene que hacerla. Esa convocatoria debería, estoy hablando de condicionándolo, debería de formar parte del plan del liderazgo de la oposición para precisamente cobrar la factura, porque si no, si la gente no sale a la calle, si se desmoviliza,
si se desmotiva, si se desesperanza porque está más pendiente del agua con la que tiene que lavar la ropa o bajar la puseta o cocinar o echarle gasolina al vehículo o comunicarse, mantenerse comunicado, ir a cargar el teléfono, etcétera, etcétera, como producto de bajar el switch y como producto de cerrar la llave del paso en este control social que está ejerciendo el gobierno. Entonces ahí sí es verdad que no vamos a tener oportunidad. Eso significa que las otras opciones que hay para cobrar la factura del 28 de julio es a la gente en la calle para forzar un pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional. Eso hasta el momento no ha ocurrido. Eso tiene que ser producto de una gran movilización en los 24 estados, en los 335 municipios y, por supuesto, en la capital política del país, porque allí, como decían allá en los carnavales en el 58, en el momento en que nació la amiga tuya de hoy, en Caracas es la cosa. En Caracas es donde se va a desenlazar el problema político actual del país. En Caracas es donde va a verse los pronunciamientos, tanto de la gente en la calle como los pronunciamientos militares, que son los que le van a sacar o con los que le pueden sacar la alfombra de estabilidad al régimen de la revolución bolivariana que encabeza Nicolás Maduro. Y más de uno se preguntará por qué el 11 de abril se logró que Chávez renunciara y con esa movilización hasta Miraflores y ahora todavía el tirano Maduro no renuncia. Bueno, porque la movilización que hubo, ninguna de las movilizaciones que ha habido del 11 de abril hasta nuestros actuales días ha tenido ni la intensidad ni la dimensión que tuvo no solamente la del 11 de abril, sino todas las anteriores que hubo antes del 11 de abril y pocos meses después del 11 de abril. Esas eran manifestaciones gigantescas. Y no solamente manifestaciones gigantescas, sino en el caso de la del 11 de abril, es una manifestación que estuvo convocada inicialmente hasta los predios de Chuao y después se redireccionó para Miraflores. Y eso es lo que tiene que hacerse en este momento, pues. O sea, hay que dejar un poquitico que la gente haga dibujo libre, más allá de una convocatoria unilateral y directa que pueda hacer quien encabeza las movilizaciones, que es la María Corina Machado, y por supuesto el presidente electo Edmundo González Urrutia. Pero hay que, no, las movilizaciones no pueden estar condicionadas a horarios, no pueden estar condicionadas a programaciones entre 10 y 12, y mucho menos hacer convocatorias con la familia al lado, porque las convocatorias, este tipo de convocatorias generan un riesgo muy grave, muy grave. Y aquí, este es un momento de la juventud, es un momento de la gente madura, es un momento de todos los venezolanos, por supuesto, pero que quienes deben estar en la vanguardia de las protestas, eso es histórico. Los estudiantes históricamente tumbaron a Pérez Jiménez, los estudiantes también acaban de sacar a la primer ministro en Bangladesh. Fueron los que tuvieron el protagonismo fundamental, los jóvenes, que son los que pueden permanecer y estar en la vanguardia protestando y exigiendo y tocándole la puerta a los palacios de gobierno y saltando las rejas precisamente para presionar que se cumpla lo que ya se planteó por la vía electoral pacífica y ciudadana el 28 de julio. Ahora, El mismo, el 11 de abril nadie convocó ir hasta Miraflores, fue el pueblo que decidió, a pesar eh, que desde la tarima varios dirigentes, entre ellos Iván Simonovich, que ahora lo culpan de todo, al revés, él no salvó, ¿ok? Decía, no vayan hasta Miraflores que los van a matar, no vayan hasta Miraflores. Y la gente fue hasta Miraflores y lograron que el tirano, no era todavía tirano, era un dictador, pero tenía ya sus muertos. Renunciara, con el rabo entre las piernas se fuera hasta Fuerte Tiuna. O sea que está diciendo, porque además ni María Corina, ni Edmundo González, ni ninguno de los dirigentes de la oposición puede decir abiertamente vamos hasta Miraflores, porque pero entonces es exactamente es lo que el régimen necesita para terminar de meter los pesos y acabar con y convertirse en una tiranía como la cubana o como la dominicana, como la nicaragüense. Digo, ¿qué piensa usted de eso? bueno, mira, Napoleón, el régimen ha dicho por la vía de los más importantes miembros de su nomenclatura
que no los van a sacar del poder ni por las buenas ni por las malas. Ya el camino de por las buenas, ya la oposición lo asumió hasta el día 28 de julio, en horas de la noche, cuando terminó el cierre de todas las mesas electorales a nivel nacional. Ese es el camino de por las buenas. El camino de por las malas arrancó inmediatamente porque la convocatoria era para que la gente permaneciera en los centros electorales defendiendo su voto y ha debido alentársele a que permaneciera en los centros electorales defendiendo el voto. Todo lo que se vio en las pantallas de las redes sociales, en las pantallas de los teléfonos inteligentes, en las pantallas de las televisoras, en las pantallas dispersas alrededor del globo terráqueo de la situación venezolana, fue precisamente porque la gente estaba defendiendo su voto ante el centro electoral donde ejerció su derecho soberano. Eso debe dejársele a la gente de que lo ejerza, porque la conducción de este tipo de movimientos políticos, cuando ya empieza a cobrarse la factura por las malas, es difícil ejercer el control, es difícil ejercer. Acaba de demostrarse con las 3, 4 semanas que estuvieron los estudiantes en la calle en Bangladesh y que lograron sacar a la primera ministra. Eso se logró precisamente porque el liderazgo ejercido estaba horizontalizado y ya cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y a dónde dirigirse, a los edificios públicos, a los palacios donde se ejerce el poder en el gobierno, etcétera. Eso lo hace la sociedad. Entre paréntesis, tampoco estamos descubriendo la fórmula del agua tibia en términos de movilizaciones. Eso ocurrió el 23 de enero, eso ocurrió también el 11 de abril y pudiera ocurrir en los venideros tiempos si precisamente la gente se le insta, se le motiva y se le alienta para que ejerza el cobro de la factura que ya lo hizo por las buenas el 28 de julio pasado. Muy interesante. Ahora, ¿qué quiere decir eso del puesto 4 para que sea una realidad como parte también de la lucha contra la tiranía? Bueno, hemos dicho, Napoleón, en diversas oportunidades, que el nivel protagónico de las Fuerzas Armadas Nacionales, de la Fuerza Armada Nacional, como lo tuvo recientemente también en Bangladesh, es, va a ser fundamental en el cambio político en Venezuela. Como fue el Eso 23 de enero también, en el 23 de enero y en el 11 de abril. y el 11 de abril. Ajá. El 11 de abril. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué es lo que estamos señalando con el puesto 4? El puesto 4 es una metáfora en relación a los servicios rutinarios de los cuarteles. Los cuarteles tienen una rutina de las que no se salen. Todos los días del mundo hay diana a las 5 de la mañana, después del aseo personal hay entrenamiento físico, luego hay desayuno y luego se hace una formación de lista y parte. En esa formación de lista y parte se lee la orden de servicio, se hace el toque de oración donde todos los que asisten a la formación están con vista al frente de saludo, que es un momento para recordar el juramento que se hizo a la bandera nacional de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida. Y después, cuando el comandante de la unidad manda a discreción, los servicios se van a relevar. Entre esos servicios, en todos los cuarteles, por lo menos donde yo serví, y yo serví en casi todas las unidades alrededor de la frontera y en unidades operativas, siempre hay un puesto de guardia que es el puesto 4. De paréntesis, es un puesto que queda un poquitico alejado de las instalaciones administrativas, al que es difícil controlar, y el soldado aprovecha para echar carro, para fumar cigarros, a veces se va de sin permiso, por lo menos algo anecdótico. En Machiques, donde yo serví con el Batallón de Infantería de Venezuela, recién llegado, el puesto 4 quedaba frente a la zona de tolerancia. Entonces imagínate tú para controlar a un soldado en ese puesto de guardia allí. Un soldado de 18, 19 años, 20 años que anda picando caucho con las hormonas y tiene esa tentación que hay al frente. Eso había que estarle pasando revista cada rato para supervisarlo. Pero lo que quiero decir con esto, que esa rutina se cumple todos los 7 días de la semana, los 365 días del año, salvo que ocurra un evento sobrevenido, y ahí es donde voy a insistir, porque estoy insistiendo con el puesto de guardia número 4, salvo que exista un evento sobrevenido y entonces ya se hace un plan de localización de los oficiales, se acuartelan los oficiales, se refuerzan los puestos de seguridad
entre ellos el puesto de guardia número 4, pero eso es cuando existe un evento sobrevenido. Un evento sobrevenido en un cuartel es un ataque a un cuartel. Un evento sobrevenido a un cuartel es que alguno de los oficiales del cuartel se alce y ponga preso al primer comandante o al segundo comandante, o el primer comandante diga: listo, a partir de aquí estamos reconociendo el triunfo de Edmundo González Urrutia y desde aquí no nos saca nadie, vengan a buscarnos. Eso es un evento sobrevenido. Eso es un evento sobrevenido en cualquiera. Y lo que yo estoy diciendo es que desde el 28 de julio pasado hasta el día de hoy no ha ocurrido ningún evento sobrevenido que haya podido disponer a los servicios rutinarios de cualquier cuartel de la República, distinto a una contingencia de lo que habitualmente se hace después de la formación del ISTIPAR. Lo que estoy diciendo con esto es que los militares no han sido aún tocados lo suficientemente como para ponerse del lado de la Constitución, como para ponerse del lado de la soberanía establecida en el artículo 5 de la Carta Magna, como para ponerse del lado de los resultados electorales del 28 de julio. Pero para ellos ponerse se necesita que la gente ejerza presión, fuerce una decisión, para que la gente permanezca en la calle. Eso es lo que obligaría a que el puesto de guardia número 4, que existe en todos los cuarteles de la República, entre Castillete y Punta Playa, en la isla Aves y Catarata de Huaque, son los límites en los 4 puntos cardinales de la República, para que alguna de las unidades precisamente sienta que tiene la presión. Mientras no tengan la presión, los militares no van a reaccionar. Reaccionaron el 11 de abril porque hubo la presión de la gente en la calle. Reaccionaron el 23 de enero porque hubo la presión de la gente en la calle. Reaccionaron en Bangladesh, en Dhaka, allá en el Palacio de Gobierno, que obligó a la primera ministra a agarrar un helicóptero, así como Marcos Pérez Jiménez lo agarró el 23 de enero en la Vaca Sagrada y se fue a parar la carrera a la India. Eso no ha ocurrido todavía. Esa es la metáfora que estamos expresando cada vez que escribimos algo relacionado con el puesto de guardia número 4. Pero cada vez que María Corina Machado convoca, hay una multitud, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. ¿Por qué eso no es hacia todavía suficiente presión? Bueno, porque la presión, hay que pasar, la protesta debe pasar más allá de las Mercedes, más allá de frente a la avenida Francisco de Miranda. La protesta tiene que exteriorizarse y expresarse exactamente en donde el poder político sienta que hay presión correspondiente. La presión política no se ejerce haciendo concentraciones en las Mercedes, ahí donde se hizo la última, o frente a la avenida Francisco de Miranda, en el edificio, allí bueno, en la avenida Francisco de Miranda. No, hay que pasar de una etapa de la guerra de posiciones, como se dice en planificación militar, a una guerra de movimientos que amenace, que convierta una protesta de la ciudadanía en la calle, que convierta una protesta de la ciudadanía en la calle en un evento sobrevenido para los cuarteles militares. La primera línea defensiva del régimen en el control del orden público, para evitar que el orden público se convierta en una actividad de orden interno que ponga en riesgo la gobernabilidad, la estabilidad del régimen y la permanencia de este en el poder, es precisamente está a la orden del ministro de Relaciones Interiores, y allí están los elementos de la guerrilla, los elementos de la delincuencia común empoderada, un grupo de la milicia, los patriotas cooperantes, ¿verdad? Eso es lo que llaman el poder popular. Entonces, y aparte de la guerrilla desmovilizada colombiana. Entonces, ese es el primer anillo de seguridad del régimen, es ese. Cuando ese primer anillo es sobrepasado por la violencia, o no digamos la violencia, es sobrepasado por la multitud, ese primer anillo se repliega y entonces ya queda en manos el control del orden público, que está pasando ya a orden interno en manos de la Guardia Nacional y de la Milicia Nacional. Cuando esta segunda línea es sobrepasada por la multitud en el control ya del orden interno,
Entonces el tercer nivel es del ejército, de la armada y de la aviación. Y es lo que yo he dicho en estos últimos tiempos, ese es el momento en que Vladimir Padrino debería de decirle a Nicolás Maduro, vámonos Nicolás, que pescuezo no retoñe. Eso es lo que hay que lograr con la gente en la calle. Por supuesto, habrá violencia, es inevitable. Esos movimientos históricamente han sido así. ¿Habrá algunas secuelas lamentables? Sí, la habrá. Pero desafortunadamente esa es la caracterización del régimen que está entronizado en este momento en el poder en Venezuela. No es un movimiento político a la manera convencional y a la manera tradicional como lo conocemos nosotros, que perdieron y se fueron. No, estamos hablando de un grupo delincuencial transnacional con ramificaciones y vinculaciones con los más violentos regímenes globales como China, Rusia, Irán, Bielorrusia y algunos elementos del terrorismo internacional del Medio Oriente. Entonces no Y de podemos... Colombia, y de Colombia. Bueno, exactamente, ahí está incluido la guerrilla colombiana desmovilizada, que se vino para acá y ya ejerce gobierno y poder como Estado en los 24 estados del país. Sí, se desmovilizó de Colombia y se movilizó en Venezuela. Ajá. Entonces no podemos pretender que lo vamos a sacar por los métodos convencionales que lo conocemos. Hay algunos que están, que proponen que se le aplique la Convención de Palermo. Hay unos que quieren que se le aplique el R2P. Hay unos que piden una intervención militar. Hay algunos que están solicitando, reuniendo dinero para pagarle a un mercenario para que haga una extracción. Ese tipo de cosas, bueno, son cosas que no son convencionales. Porque en una democracia convencional, el 28 de julio, Elvis Amoroso hubiera anunciado que ganó Edmundo González Urrutia y hoy 31 de agosto de 2024, lo que se ventilaría es que Edmundo González Urrutia anduviese con una casa militar designada por el propio Nicolás Maduro detrás de Edmundo González Urrutia, preparando para entregar el poder el 10 de enero de 2025. Claro, pero en Venezuela nada de eso es convencional. No estaría David Amoroso en una democracia al frente del Consejo Nacional Electoral, ni estaría el fantoche este de fiscal allí, ni estaría la fantoche de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, ni estaría Nicolás Maduro en Miraflores, ni estaría tampoco este ministro de la Defensa, que, porque exactamente no es una democracia convencional, sino una tiranía. Bueno, muchísimas gracias, bien interesante todo lo que has dicho. Más claro es imposible. Es decir, háblate más claro de lo que pueden hablar nuestros dirigentes políticos en este momento. Aunque a lo mejor piensen lo mismo igual que tú o estén esperando que la gente se dé cuenta que esa es la salida final para el régimen. Y ya que hablaste del 23 de enero, varias veces, varias personas han pedido que quieren ver la entrevista de lo que eran 4 horas de Marcos Pérez Jiménez. Eso lo consiguen en la www.napoleonbravo.com. Ahí consiguen esa entrevista y consiguen otras entrevistas importantes que yo he hecho, como por ejemplo la de Alejandro Botero, no, la de Alejandro Botero, la de Alejandro, el gran pintor venezolano, amigo nuestro, Alejandro Otero, consiguen la de Botero también y demás. No sé si está la de Fidel Castro. Gracias, entonces, Antonio, muchísimas gracias. Antonio Guevara, déjame decir que Antonio Guevara es analista de seguridad y defensa, coordinador de la Fundación Dos Pañuelos. Algún día nos va a decir de qué se trata eso, porque yo estoy como él con el puesto 4 y y sus reportajes. Y ahí tienen cómo comunicarse con Antonio Guevara. Gracias, Antonio. Sí, un abrazo. Hasta luego. Saludos.